Si está ruidoso, me avisan, por favor. Bueno, como veníamos avanzando, vimos del espectro de la luz natural, la luz como llega del sol. Vemos todo lo que se refiere a la luz, hemos visto lo que es el visible que está entre 400, 750, dependiendo del autor, unos dicen 350, 800, pero bueno, vamos a tomar el 400, 750, el visible, donde están todos los colores, desde el violeta al rojo, eh, violeta, azul, verde, amarillo, naranja, el rojo, ¿no es cierto? Y hemos visto la espectrofotometría. Sabemos que es una luz monocromática, aquella que tiene una sola longitud de onda. Sabemos que la luz tiene dos planos, está formado, la radiación electromagnética está formada por dos planos, un plano eléctrico, un plano magnético, tienen la misma dirección e interactúan en forma perpendicular. Vimos la luz infrarroja que comienza en los 700 hasta 1.000.000 de nanómetros, o sea, de los 0,7 a, a, a 1.000 micrómetros, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Entonces, vimos las propiedades de la radiación infrarroja. Vimos que el infrarrojo, por ejemplo, excita las moléculas. Solo hay una excitación molecular y la excitación de las moléculas las hace vibrar. Entonces, produce una vibración de las moléculas. Hay una excitación con la luz infrarroja. Entonces, y como sabemos que las propiedades también de las vibraciones, hay diversas vibraciones, entonces nosotros conocemos que para cada, y generalmente la medición de la concentración con infrarrojo se realiza para compuestos moleculares, quiere decir compuestos orgánicos. Entonces, sabemos que los compuestos orgánicos tienen enlaces. Entonces, de acuerdo a los enlaces, nosotros vamos a utilizar diferente longitud de onda. Y de acuerdo a la longitud de onda, vamos a hacer un espectro. Primero, vamos a hacer un espectro con compuestos conocidos y después llegamos a la muestra y comparamos los espectros y sabemos de qué compuesto se trata o hay en la muestra. También vimos la espectrofotometría del ultravioleta. Vimos que el ultravioleta viene del violeta, o sea, tiene menor longitud de onda. Cuando hablamos de infrarrojo, hablamos de 700 a 1.000.000 de nanómetros. Vimos que esa longitud de onda es más grande. Por consecuencia, la frecuencia es menor. ¿Qué significa que sea menor? Que tiene menor energía. Cuando hablamos ya de ultravioleta, estamos hablando de un rango de longitud de onda entre 400 y 10 nanómetros. Estamos hablando de longitud de onda más pequeña. Por lo tanto, tienen mayor frecuencia. Y si tienen mayor frecuencia, tienen mayor energía. Porque cuando hablamos de energía, sabemos que la energía se mide es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y la frecuencia tiene relación con la longitud de onda. Y la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Eso ya lo vimos. Entonces ahora vimos que los rayos ultravioleta también podemos trabajar
igual que un espectrofotómetro visible. Incluso hay espectrofotómetros que abarcan el visible y el parte del todo el visible, parte del ultravioleta y parte del infrarrojo, que incluso llegan hasta 800 nanómetros, 900 nanómetros. Y en el otro extremo llegan hasta 250 nanómetros. Pero nosotros sabemos que el ultravioleta va de 10 a 400. Ok, que hay algunos elementos que sí se leen en esa longitud de onda, igual que tenemos un monocromador y podemos definir la longitud de onda a la que queremos trabajar. Y como tenemos una luz monocromática, sabemos qué cantidad de luz estamos haciendo incidir sobre la muestra y saber qué cantidad de luz es la que se refleja. Entonces, nosotros conocemos la absorbancia en ambos casos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es los rayos X. Entonces, estamos hablando de longitud de onda menores. Si hablamos de rayos X, estamos hablando entre 10 nanómetros que nos dejó el ultravioleta y 0.01 nanómetros. Entonces, por lo visto, vemos que esa longitud de onda es cada vez más pequeña y la frecuencia es cada vez más alta, más grande. Entonces, por lo tanto, esos rayos son ultra energéticos, o sea, tienen mucha energía. Entonces vamos a ver una de esas propiedades que nos permiten los rayos X utilizarlos. ¿Y por qué, digamos, nosotros podemos sacar una radiografía? Veamos a ver. ¿Qué son los rayos X? Son parte del espectro electromagnético invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos. La longitud de onda está entre 10 a 0.01 nanómetros. Y otra vez vamos al espectro electromagnético o de la radiación electromagnética y vemos que tenemos aquí el ultravioleta. Fíjense que el visible, en este caso, del visible para la derecha están los rayos que tienen mayor, en este caso, la menor longitud de onda, y el creciente es para la izquierda en longitud de onda. ¿No? El visible, fíjense que el visible es casi nada. Aquí la longitud de onda está dada en metros. Entonces la longitud de onda en esta escala disminuye a la derecha y crece a la izquierda, la longitud de onda. ¿Ok? Entonces el visible es casi nada. Estamos hablando de 400 a 700 nanómetros o 800 nanómetros. Entonces, si estamos hablando de 0.7, 0.000, casi nada en nanómetros. Por eso es que, fíjense ustedes, 10 a la menos 2, a la menos 7, a la menos 8, a la menos 9, la longitud de onda se hace cada vez mucho más pequeña. Y a partir de la luz visible, los rayos, la luz roja, la infrarroja, entonces la longitud de onda se va haciendo cada vez más grande. Si está en metros, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, fíjense ustedes. Primero están el infrarrojo, de manera que va creciendo la longitud de onda, después viene el microonda, las radios, ¿ya? Entonces cada vez más grande, estamos hablando de longitud de onda. Fíjense ustedes que el infrarrojo podemos ver las células, por eso es a nivel molecular. El microondas ya estamos hablando prácticamente en centímetros. Ya podemos medir la velocidad de una pelota y la radio, fíjense que la longitud de onda son ya en metros e incluso llegan hasta kilómetros. ¿No? Entonces el microondas va de un milímetro a 1 metro y la radio y la televisión va desde 1 metro hasta
hasta 10.000 kilómetros. Esas longitudes son grandísimas. Fíjense que entonces acá que la frecuencia del visible, si hablamos del visible, la frecuencia, mientras la longitud de onda se hace más pequeña, fíjense que la frecuencia crece, ¿no? Entonces, fíjense que el visible, primero están los rayos ultravioleta, vienen los rayos X, vienen los rayos, rayos X, toda su gama de rayos X, los blandos, los duros, vienen después los rayos gamma. Y fíjense que los rayos gamma, por acá ya aparece este símbolo de las radiaciones, ¿no es cierto? Radioactividad. A medida que crece la longitud de onda, entonces podemos ver en el visible todavía una bombilla, una luz natural, ya no sería natural, sino una luz, ya que el hombre la produce, una luz eléctrica. Si es eléctrica es por flujo de electrones. La longitud del infrarrojo son grandes, ya no hace daño a las personas. Aparece el microondas, el radar, está el microondas, el radar, antes el radar, después el microondas. La longitud ya dijimos que van en centímetros. Después viene el radio, FM, la televisión, y después las radios de longitud de onda más grande. Entonces, y la energía del fotón, una cosa es la frecuencia, ¿no es cierto? Relacionamos longitud de onda y la frecuencia. Si la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. Así lo estamos viendo. Si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia es grande. Pero ¿qué pasa con la energía? Igual, como la energía tiene relación directa con la frecuencia, entonces si la frecuencia es grande, también la energía va a ser grande. Crece a medida que disminuye la longitud de onda y disminuye a medida que crece la longitud de onda. Estoy hablando de la energía. Y la energía se mide por fotones, ¿no es cierto? La energía igual a la constante de Planck por la frecuencia. Bueno, la fluorescencia es la capacidad de la sustancia química de absorber la luz de onda corta como luz ultravioleta y convertirla en luz visible. O sea, absorbe la luz de onda corta. Una luz de onda corta quiere decir que tiene mayor energía. Puede ser una luz ultravioleta, puede ser una luz de rayos X o de rayos gamma y convertirla en luz visible. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos un átomo en su estado basal, tranquilo, con su energía normal. Luego le entregamos una energía, un fotón, luz, fotones de energía, H por frecuencia. Quiere decir que esta energía que entregamos depende de la longitud de onda. Y obviamente que la longitud de onda tiene que ser más pequeña que la luz visible. Más pequeña que la luz visible está la luz ultravioleta y rayos X. Entonces le damos una energía, excitamos al átomo, y este átomo, entonces, al ser excitado, ocurre que esta energía hace que un electrón de un nivel menor, o sea, que más cercano al núcleo, salte, porque le dimos energía, salta, y en ese caso tenemos un electrón excitado. En el momento de que este electrón salta, un electrón de su capa de valencia superior cubre ese espacio y produce una energía. Esa energía es menor que la energía que le dimos en milisegundos. Entonces produce una fluorescencia, emite un fotón.
Esto ocurre muy rápido en una millonésima de segundo. Entonces, esta energía que emite este átomo excitado al cubrir ese espacio que dejó el electrón porque le dimos energía, entonces produce una luz de menor energía. Luego de emitirse luz, otra vez llega o vuelve a su estado basal. Parte del espectro electromagnético invisible para el ojo humano, capaz que tenemos diciendo que es el rayo X, ¿no? Son parte del espectro electromagnético invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos. La longitud de onda está entre 10 a 0.01 nanómetros. Porque hago casi en cada lámina mención del rango, de la franja de longitud de onda, porque recién lo estamos viendo por primera vez. Bueno, otra vez, para que no nos olvidemos del espectro de la luz, en este caso, fíjense ustedes que tenemos el visible. El visible está estamos hablando de 400 y 700, 800 nanómetros. Ese es visible. La luz visible que podemos ver es esta de acá. Pero este señor nos da tanta energía que cubre todo el rango, ¿cierto? El sol. Entonces, la luz ultravioleta, aquí estamos hablando solamente de frecuencia. Dijimos que mientras más pequeña sea la longitud de onda, mayor es la frecuencia. Fíjense que la frecuencia va creciendo a medida que la longitud de onda decrece. Mientras está chica, la frecuencia crece. Fíjense que las radiaciones de los rayos ultravioleta, los rayos X, estamos hablando de 10 a la, qué sé yo, 19, un poquito más, hasta 10 a la 22 y tanto, ¿no? En Hz. Entonces, y después vienen los rayos gamma que vamos a ver enseguida. Entonces, por la producción de la fluorescencia es que nosotros podemos ver la radiografía de un cuerpo, digamos, ¿cierto? Entonces, fíjense también acá que la luz, la radiación infrarroja, a medida que está creciendo la longitud de onda, se va haciendo más grande, la frecuencia va disminuyendo. Cada vez la energía de este tipo de radiación electromagnética o de luces es cada vez más grande la longitud y más pequeña la radiación. Estas luces menores de estas luces o estas radiaciones electromagnéticas de menor longitud de onda que el visible son radiaciones ionizantes y mayores que la luz visible son no ionizantes. ¿Qué son ionizantes? Porque fíjense que la radiación del rayo X, al hacer incidir una energía de mayor longitud de onda, hace que salte un electrón de su capa interna y deje ese espacio y sale del átomo, y entonces ese átomo se vuelve un ion, ¿no es cierto? Siempre se llama ionizante. Un momentingo, un milisegundo, se vuelve ion. Son energías ionizantes, energías que vuelven al átomo un ion. No se olviden que los iones, un ion, por ejemplo, un catión, un ion positivo, tiene electrones en su capa de valencia, que son con los que se relacionan, con que se forman las moléculas. Entonces, el ion positivo o el catión o el metálico entrega su electrón en su capa de valencia para adquirir configuración de gas noble, ¿cierto? O sea, en su mayoría, obtener el octeto. Entonces, y los no metálicos, por ejemplo, los halógenos, que tienen 7 electrones en su capa de valencia, entonces toman uno, por ejemplo el del sodio, y
se forman en ion positivo, o ion negativo, perdón. Entonces, un anión. En este caso, son luces, son radiaciones ionizantes porque en un momento el rayo X, por ejemplo, aquí vamos a ver, le damos una energía, un fotón H por frecuencia, y esa frecuencia depende de la longitud de onda. En este caso tiene que ser un rayo X. Entonces, le damos energía, esa energía alcanza para que un átomo, un electrón de este átomo salte o salga de su estructura, absorbe energía y se produce un estado excitado porque él emite energía. Absorbe y después la emite. En ese momento de emitir, produce una fluorescencia. Entonces, primero tiene que haber una absorción de una energía que le damos de longitud de onda pequeña. Puede ser ultravioleta, rayos X, rayos gamma, en este caso rayos X, y ese electrón interno salta. Entonces, al saltar y al ser cubierto por un electrón de la capa externa, produce una fluorescencia, emite una energía que es menor que la energía que le damos. Bueno, efecto de los rayos X, que es la fluorescencia de rayos X, se basa en la transmisión que se produce en los electrones cuando son atacados por una radiación electromagnética, en este caso rayos X. Consiste en emisión de rayos X secundarios. Estos de acá son rayos X secundarios o fluorescentes, característicos de un material que ha sido excitado al ser bombardeado con rayos X de alta energía o rayos gamma. Los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta son ya energéticos. ¿Qué nos indica el principio físico de la radiación de rayos, la fluorescencia de rayos X? Al exponer un material a rayos X de longitud de onda corta o rayos gamma, en este caso nos interesan más los rayos X, puede ionizarse los átomos que constituyen el material. Entonces, cualquier material que es sometido a radiaciones X de longitud de onda más corta puede ionizarse. Quiere decir, ese es el efecto, que los iones de un átomo, de ese átomo que recibe la radiación, en este caso rayos X, salta de un nivel inferior al saltar a un nivel superior, de un nivel inferior a salir de su nivel de energía inferior. Un electrón externo cubre ese espacio y este electrón al saltar produce una radiación, una fluorescencia, una energía menor que la energía que le dimos, o sea, menor que los rayos X que le dimos, ¿no? O sea, como dice, como vimos acá, una fluorescencia, ¿no es cierto? Entonces, consiste en una emisión de rayos X secundario, menor. Tanto los rayos X como los gamma pueden ser suficientemente energéticos para desprender electrones fuertemente ligados en los orbitales internos del átomo. Al sacar un electrón, entonces estamos ionizando el átomo. Tal remoción electrónica deja en condiciones inestables a la estructura electrónica del átomo, y los electrones de orbitales más elevados caen hacia el orbital más bajo, que luego ocupan los huecos de los electrones internos desprendidos. En el momento que dejamos, se produce esa radiación, esa energía, esa fluorescencia, y después otra vez vuelve a el sacar un electrón interno es ocupado por un electrón de la capa superior. Al sacar ese electrón se produce una energía, una fluorescencia, una radiación X secundaria. Entonces, en milisegundos tenemos esa fluorescencia. Y después los electrones otra vez, ahí lo ionizamos, porque pierde un electrón. Queda con carga positiva y un ion positivo. Entonces, del átomo, ¿no es cierto? Después, otra vez, vuelve a su estado basal.
a su estado estable. Más o menos este es el efecto. Tenemos un rayo X incidente, este electrón toma esa energía y lo saca de ahí, lo ejecuta. Entonces, hay un electrón de su capa superior que tapa este huequito. Este vacante, ¿no es cierto? Aquí este hueco que queda. Y produce una radiación secundaria de rayos X. Entonces, cuando un rayo X incide sobre un átomo, este puede ionizarse. Si lo hace, libera un electrón de una de sus capas internas. El espacio liberado por ese electrón es ocupado por uno de una capa más externa. Este salto del electrón tiene asociado un cambio de energía que se manifiesta como la emisión de una onda cuyo valor energético va directamente relacionado con la diferencia de energía entre las capas involucradas. Entonces, la diferencia de energía entre las capas. Esa es la energía. Esa es la energía de emisión. Dice que se manifiesta con la emisión de una onda cuyo valor energético va directamente relacionado con la diferencia de energía entre las capas involucradas. Dicha energía es única o característica para cada elemento. O sea, dependiendo del átomo, del elemento que está sufriendo la influencia de rayos X, esta energía que emiten, o esta energía secundaria de rayos X, es característico de cada uno de los elementos, por lo que se emplea al momento de reconocerlo. Entonces usted le da energía a cualquier muestra y de acuerdo a la energía que se emite, entonces usted puede reconocer al átomo que fue ionizado. Por eso es que se utiliza estas propiedades de los rayos X en su determinación de otros elementos. Por lo general, dicha energía emitida es mucho menor que la energía de la radiación incidente, fenómeno que se conoce como fluorescencia. ¿Cómo funciona la fluorescencia de rayos X? Para generar la fluorescencia se necesita que haya una absorción de energía. El emisor debe estar en el espectro de la luz en una banda de energía superior que el receptor. Los rayos X están en el espectro de energía por encima de todos los colores visibles del espectro, consiguiendo estar en una banda superior que la luz ultravioleta. Claro, tiene mayor energía que la luz ultravioleta. Posteriormente, los elementos que son irradiados con rayos X van a emitir una onda. Es una fluorescencia que es característica de cada uno de los elementos. De esta forma vamos a poder identificar los elementos contenidos en la muestra. Esto es un análisis cualitativo. Y su intensidad máxima nos va a dar la cantidad del elemento en la muestra, un análisis cuantitativo. Con este método se puede medir todos los elementos desde el sodio hasta el uranio y con concentraciones desde parte por millón hasta grandes concentraciones. Entonces, por la propiedad de emisión que tiene cada uno de los átomos cuando es ionizado por una luz de energía mayor, entonces, y cada uno tiene sus características, entonces podemos conocer primero del tipo de energía de radiación, conocemos qué elemento es y además, si cuantificamos la cantidad de energía que se emite, entonces podemos saber cuánto hay del elemento en la muestra. ¿A qué se debe el término fluorescencia? El término fluorescencia se usa para denominar el fenómeno por el cual la absorción de radiaciones de una energía específica genera reemisión de radiaciones de una energía diferente, generalmente menor. ¿Cierto? El paquete de energía, el fotón, constante Planck, frecuencia, vamos a producir que salta un electrón. ¿Cierto? Queda un electrón vacío. De aquí le damos y uno va a saltar. Entonces, al llenar este hueco, tienen que bajar a este señor a taparlo
Y en el momento que baja, emite una energía que es de frecuencia menor a la energía incidente. Esta es una frecuencia secundaria. Por eso que este fotón o energía depende de la frecuencia. Si hablamos de rayos X, entonces estamos hablando de frecuencias grandes, o rayos ultravioleta, o rayos gamma, para que se produzca este fenómeno. Procesamiento de la información, tenemos un tubo de rayos X sobre una muestra. En este caso está la muestra en un portamuestra. ¿Qué pasa acá? Lo que vimos anteriormente, hay una incidencia de rayos X, excitamos un electrón interno, este salta, y en el momento de que este electrón superior cubre el espacio, se produce una radiación. Y esta radiación la podemos ver con un detector y nos da un dato. En un procesador procesador de datos podemos saber de qué elemento o de qué átomo estamos hablando, especialmente de átomo de qué elemento. Entonces tenemos la muestra, produce una energía. Hay un colimador colimador es como un espejo que concentra esta luz. Va a un cristal, un cromador, entonces vamos a ver, otra vez lo va a concentrar, y en el detector sabemos de qué frecuencia estamos hablando, o energía que se emite, energía que se recibe, se absorbe y se vuelve a emitir. Esta energía es característico de los elementos que están en la muestra. Y a mayor energía, entonces primero emite una energía y sabemos qué elemento se trata. Y se sigue dando energía, entonces la energía que van a emitir todos los elementos que hay aquí, sabemos cuál es, cuantificamos la cantidad de elementos que hay presente en la muestra. Estos son los espectrofotómetros portátiles de radiación, de fluorescencia de rayos X. Estos son los estables, los fijos. Bueno, esto todavía sigue siendo caro, pero ya podemos, por ejemplo, podemos cuantificar con este aparato, repito, rápido. No sé si vieron si ven ustedes las películas de policíaca, generalmente son pura análisis de rayos X inmediatamente. En menos de 10, 15 minutos ya tienen los resultados de la muestra. Y saben de qué elemento se trata. Aplicación: la fluorescencia de rayos X tiene como finalidad principal el análisis químico elemental. Quiere decir que vamos a analizar y detectar los elementos que hay en la muestra, tanto cualitativos como cuantitativos. De los elementos comprendidos entre el flúor y el uranio. De muestras sólidas, pues filtros, metales, rocas, muestras en polvo, tejidos, etc. Y líquidas, porque permite hacerlo sin preparación de la muestra. Entonces no hay que hacer ninguna preparación. Solo tiene algunas condiciones que vamos a ver más adelante. Se coloca la muestra y emite la radiación, ni siquiera la destruye. El único requisito es que esta tenga un tamaño inferior al del portamuestra. Están excluidos el hidrógeno, el litio, y estos son isótopos. El PM, no me acuerdo qué se llama la tabla. Ahorita tendré que fijarme. Ahorita les digo sí. Esos son elementos, solo que sea el actino, el polonio, son isótopos que no se permiten ver por rayos X. Los gases nobles, excepto el argón y los actínidos, también del isótopo 89, excepto el torio y el uranio 92. Lo demás, todo se puede hacer con radiaciones, fluorescencia de rayos X. Ahí está la tabla. Ahora sí podemos ver el PM, el Prometium,
¿Qué más era el anterior? El polonio, el TC y el AC. Vamos a ver. El AC es el actinium y el TO era, ¿no? Bueno, son de la serie de los lantánidos y de los actínidos. Son elementos, son unos cuantos que no se pueden hacer la medición o la identificación por radiación de fluorescencia de rayos X. Requisitos de las muestras: para sólidos y aleaciones metálicas deberán presentar una superficie plana y pulida. Si estamos hablando de sólidos, ¿cierto? Y aleaciones. De dimensiones entre 45 y 35 milímetros de diámetro. Para el análisis de una pieza, esta ha de poder entrar en un cilindro de 5 centímetros de diámetro y 4 centímetros de altura máxima. Es una pieza. Para muestras en polvo es imprescindible un tamaño homogéneo de partícula, entre 10 a 20 micras. Para análisis en polvo será necesaria una cantidad suficiente de muestra para cubrir un portamuestra de 27 milímetros de diámetro y al menos cubrir un portamuestra de 6 milímetros de diámetro. Para su análisis en pastillas, traza, serán necesarios 10 gramos de muestra. Es decir, mientras menos tengamos, hay trazas, o sea, cantidades pequeñas en la muestra, necesitamos un poquito más de muestra. Para análisis en perla, o sea, hay que hacer la muestra, hay que fundirla. Mayormente hará falta una cantidad mínima de 1 gramo de muestra. Para muestras líquidas con disolvente orgánico será necesario comprobar la compatibilidad del disolvente con el portamuestra utilizado. El volumen mínimo requerido para las muestras líquidas es de 5 ml. Como ustedes verán, la cantidad de muestra es pequeña. Limitaciones: no se puede usar para elementos muy ligeros, ya que no los detecta. El análisis de líquido requiere el uso de mucho helio. Tiene un límite de detección de 10 a 20 partes por millón. O sea, no está hecho para medir trazas. Yo creo que hasta la fecha deben haber ya, ¿no? Equipos más sofisticados y cuyo límite de detección sea cada vez menor. Estoy seguro de eso. Aplicaciones: se lo aplica en la arqueología, en la ciencia forense, como yo le decía, en la medicina, en la electrónica, en la farmacéutica y entre otras. En la arqueología, identificación de restos arqueológicos y de pigmentos. Verificar autenticidad en las obras de arte o en el resto arqueológico. Entonces, el que compra obras de arte debe tener una radiación de rayos X con una pistolita, entonces no. Con eso él comprueba si es bueno lo que está comprando. Ciencia forense, técnica utilizada en el examen de documentos que brinda un análisis cualitativo y cuantitativo. Identificación de explosivos. En la medicina y en la geología, piedras en la vesícula, detecta si hay piedras en la vesícula, metales de trazas en tejido. Y en la geología, la composición de los meteoritos y los minerales. Lo que yo sé que en la vesícula, mediante radiaciones de rayos X, pueden destruir los cálculos biliares y después emitirlos, provocar que la generación de bilis, y entonces ahí eliminar los restos de las piedras vesiculares. En la farmacia, en la industria farmacéutica, el control de calidad, homogeneidad, calidad de mezclado, cuantificación de posibles contaminantes residuales en productos finales. De ventajas y ventajas de la fluorescencia de rayos X. La ventaja: analizar una cantidad diversa de elementos. Bueno, casi todos los elementos de la tabla periódica.
No necesita de tratamiento previo a la muestra debido a que se puede analizar desde una roca hasta un líquido. Rapidez en mediciones en menos de una hora. Análisis no destructivo. Interpretación de resultados simple. O sea, nosotros sabemos cuál es la radiación de cada elemento, la longitud en la que, o la latitud en la que corresponde a cada elemento, y con la radiación de la que leemos en el equipo podemos saber de qué elemento se trata. De ventaja, problemas con elementos ligeros debido a la baja sensibilidad que poseen. La penetración es baja. ¿No? Entonces, por eso es que hay algunas limitaciones, pues, ¿no? Instrumento bastante elevado en costo. Pero en la medida en que aumenta la tecnología, generalmente los equipos van bajando de precio. Debido a que no puede determinar el contenido de ciertos elementos, pueden haber resultados erróneos al momento de analizar las aleaciones. Bueno, eso es todo lo que corresponde a la fluorescencia de rayos X. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre los rayos X? Bueno, entonces vamos a ver los rayos gamma. Igual que los rayos vimos otra vez un repaso, vimos la luz visible, 400, 700 nanómetros. Vimos la luz infrarroja de 700 a 1.000.000 de nanómetros. Vimos el ultravioleta de 400 a 10 nanómetros. Acabamos de ver los rayos X de 10 a 0.01 nanómetros. Entonces, en la medida que la longitud de onda decrece, dijimos que la frecuencia aumenta. Y si la frecuencia aumenta, significa que la energía de esos rayos o esas luces, esas radiaciones electromagnéticas es cada vez mayor. Entonces son más energéticos. No podemos nosotros someternos a una radiación ultravioleta porque nos va a quemar, nos va a hacer hervir el cerebro, una luz, por ejemplo, ¿no? Pero sí nos pueden apuntar con un puntero de infrarrojo, por ejemplo, o del visible, verde, eso, dentro del visible. Nos molesta, pero no nos lastima. En cambio, el otro sí. Por eso es que utilizamos los rayos ultravioleta en la desinfección. Mucho mejor si usamos rayos X, pero ya son más peligrosos de manejar. ¿Cierto? Ahora vamos a ver los rayos gamma. Entonces estamos viendo que corresponde desde 0.01 nanómetro, más chico todavía. ¿De dónde provienen los rayos gamma? De las radiaciones ultravioletas. Perdón, de los elementos radiactivos. Entonces, esto lo vimos en química 100 se ve. Como ustedes vimos también un poquito, las partículas alfa, beta y gamma son las tres formas más comunes de radiación emitida por isótopos inestables o partículas radiactivas. Tenemos un bloque, una sustancia radiactiva, tenemos una placa, le hacemos un orificio y va a pasar. Fueron clasificados de esta manera por Ernest Rutherford, que se basó en la capacidad de penetración. Entonces, la partícula radiactiva Rutherford la definió así. Ese fue su experimento, y le coloca placas eléctricas y entonces hace pasar la luz. Esta emisión es constante. Tiene una placa fotográfica y ve que cuando está activo su electroimán, sus dos placas, entonces ve que hay rayos gamma que son desviados, unos rayos, una lucecita, lo que ve es luz gamma. Ve que hay una luz que es atraída por el polo positivo y dice estos son rayos
beta, los llamó rayos beta, y que tienen carga negativa. Él dijo que eran electrones. Ve que hay otra lucecita abajo y que son desviadas o son atraídas por el polo negativo. Digo, estos son rayos, le llamó rayos alfa, y que tienen carga positiva. Son protones. Y vio que en el centro había una luz que no se desviaba con esto y sin esto, sin la radiación eléctrica esta acá. Entonces, los llamó rayos gamma. Y dijo que son pura energía. Y solo que los clasificó en base a su capacidad de penetración. Los rayos gamma son tipos de radiaciones electromagnéticas producidas por elementos radioactivos o procesos subatómicos. Estamos hablando de procesos subatómicos de los elementos. Un átomo tiene partículas subatómicas porque tiene protones, neutrones y electrones. Estamos hablando de esas partículas subatómicas. Entonces, estos tipos de radiaciones electromagnéticas son producidas por elementos radiactivos o procesos subatómicos penetrantes y de muy alta frecuencia y con energía extremadamente elevada. Debido a sus altas energías, constituyen un tipo de radiación ionizante. Estamos hablando de los rayos gamma. Debido a sus altas energías, constituyen un tipo de radiaciones ionizantes. Quiere decir que estas radiaciones producen también que salte un electrón. Entonces, y ese átomo se transforma en un ion. Ya sea, si saca un átomo, se va a cargar un ion positivo. Esta reacción se realiza en el proceso físico nuclear, en fenómenos astrofísicos, pero que no llegan a la Tierra debido a la gran cantidad de protección que tenemos en nuestro planeta. Quiere decir que el Sol está emitiendo radiaciones gamma, rayos X, rayos gamma, pero que no nos llegan ni los rayos X ni los rayos gamma por la gran cantidad de protección que tiene la atmósfera. No logran penetrar. Los que alguna vez llegan a penetrar son las radiaciones ultravioletas. Los rayos gamma se producen en la desexcitación de un núcleo. Cuando hablamos de rayos X, estamos hablando a nivel electrónico, ¿no? De electrones. Cuando hablamos de rayos gamma, estamos hablando ya del núcleo del electrón. Dicen, los rayos gamma se producen en la desexcitación de un núcleo de un nivel excitado a otro de menor energía, así como también a partir de la desintegración de isótopos radioactivos. Entonces, los rayos X se producen solo por desintegración de isótopos radioactivos o de excitación del núcleo de un nivel excitado. Se diferencian de los rayos X en su origen, ya que estos últimos se producen a nivel extranuclear por fenómenos de frenado electrónico. Entonces los rayos X sabemos que se producen por una ionización del átomo, ¿cierto? Y los rayos gamma se producen ya a nivel extranuclear por fenómenos de frenado electrónico. ¿Cuál es la capacidad que se midió? Por ejemplo, los rayos gamma, radiación alfa, recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una hoja de papel o la piel del cuerpo humano. Estamos hablando de radiaciones alfa, radiaciones positivas. Y son positivas, ¿no es cierto? Son protones. Las radiaciones beta o radiaciones negativas, que dijimos que eran electrones, recorren en el aire una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal. Las radiaciones gamma diferentes recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o cemento. Entonces ya ahí ve la diferencia entre los rayos alfa, beta y el gamma. El gamma es mucha energía.
Los rayos gamma también se producen por la desexcitación de un núcleo. Le damos energía, excitamos y sacamos, ya sea del núcleo, podemos sacar un protón. No vamos a sacar un neutrón, un protón. Entonces, vamos a producir esa energía, es la que se emite, la que producen los rayos gamma. Seguimos viendo el espectro electromagnético. Fíjense, vamos a ver acá la longitud de onda. Estamos hablando del visible. Dice, ¿penetra la atmósfera el visible? Sí. Veamos radiaciones de mayor longitud de onda. El infrarrojo. ¿Penetra la atmósfera? No. El microondas tampoco. Pero sí la longitud de radio, de la radio, ¿no? Las longitudes de radio que son longitudes grandes, estamos hablando de mil. ¿En qué está esta longitud aquí? Es en metro. Es grandísimo. Una longitud de un kilómetro, una longitud de onda. Entonces, penetra así la luz. Luz ultravioleta, que son energías, son rayos bien energéticos. Fíjense que el ultravioleta, 10 a la menos 8, estamos hablando en metro. 10 a la menos 10, 10 a la menos 12. Estamos hablando de la longitud de onda en metro. Entonces, fíjense que la energía es cada vez más grande, o la frecuencia, por lo tanto, la energía. Podemos ver, digamos, con los visibles, los protozoos, un alfiler. Con la ultravioleta vemos a nivel molecular, con los rayos X igual. Los rayos X ya vemos, ya se produce a nivel de átomo. Y los rayos gamma atacan al núcleo atómico. En infrarrojo vemos todavía a nivel de la abejita, microondas, metro como los hombres, y las longitudes de radio son grandes como un edificio. Bueno, características de los rayos gamma: no tienen masa en reposo, se mueven a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000 kilómetros por segundo. No tienen carga eléctrica, por lo que no son desviadas por campos eléctricos ni magnéticos. Tienen poco poder ionizante, nunca son muy penetrantes. Los rayos gamma atraviesan hasta 15 centímetros de cero. Son ondas como de la luz, pero más energéticas que los rayos X. Aplicaciones: lo que está de moda ahorita que utilizan en la medicina, en los neurólogos, en operaciones del cerebro, por ejemplo, es el cuchillo gamma. Hay una máquina y casco de cuchillo gamma. Vamos a ver un poquito más adelante. Con eso hacen operaciones, los tumores los atacan directamente. Son radiaciones de gamma que atacan directamente los tumores que se producen en el cerebro. Y supongo que el casco es para proteger de las radiaciones. Vamos a ver qué es el bisturí de rayos gamma. Es una radioterapia que utiliza programas de computación durante el planteamiento del tratamiento para ayudar a los médicos a ubicar y erradicar pequeños blancos dentro de la cabeza y del cerebro con una alta precisión. El tratamiento administra dosis intensas de radiaciones en el área blanco mientras evita el tejido circundante. El bisturí de rayos gamma, un equipo de tratamiento que consiste en un radio-oncólogo, un físico médico y un neurocirujano. Trabajan juntos para darle su tratamiento. El físico médico se encarga de la seguridad y es que evalúa las funciones mecánicas de la máquina y verifica que los programas y computadoras que planean las imágenes y el tratamiento sean correctos y aceptables. Quiere decir que estos cuchillos operan 3 personas. Estos rayos gamma en la medicina
se utiliza también en la medicina para la desinfección de los materiales, instrumentos médicos. También, vamos a ver, la potencia de los rayos gamma los hace útiles para esterilización de equipos médicos. Se suelen utilizar para exterminar bacterias e insectos en productos alimentarios, tales como carnes, setas, huevos y verduras, con el fin de mantener su frescura. Debido a la capacidad de penetrar en los tejidos, los rayos gamma o los rayos X tienen un amplio espectro de usos médicos, como realización de tomografía y estudios de medicina nuclear. Sin embargo, por sus condiciones de radiación ionizante, si se afecta el ADN, conlleva habilidad de provocar cambios moleculares que pueden repercutir en efectos cancerígenos. Por eso es que el médico, el radiólogo que le saca a uno la radiografía, lo pone en un cuarto y se va y se oculta y de allá de lejos recién le da la orden para que nos saquen las radiaciones de rayos X, ¿cierto? La placa. Entonces también ahora están utilizando, por ejemplo, se colocan un trazado, un chip en las venas para detectar infecciones en el cuerpo. Aplicaciones de los rayos gamma. Fíjense ustedes en estos equipos de esterilización de equipos médicos. Es un esterilizador, pero súper protegido. Se utiliza, una de las utilizaciones principales ahora es en la soldadura de metales precisos, por ejemplo. Ustedes saben que en el transporte de gases, de petróleo, gas natural, entonces las uniones que hay entre las cañerías, no hay uniones con rosca, todas son soldadas. Entonces, fíjense que para soldar dos superficies, entonces tienen esa forma, le caban así en B, y esto se rellena con soldadura, garantizando la unión. Entonces, para verificar esta soldadura, se utilizan radiaciones, rayos gamma. Bueno, con rayos X y rayos gamma. Yo sabía que con rayos X, pero con rayos gamma también se hace. Ingeniero. Sí, señor. Justamente lo que usted mencionaba, le iba a preguntar sobre sus aplicaciones. Una de ellas es lo que usted mencionaba en las tuberías de gas, en las uniones, en las juntas, es donde se realiza la radiografía con rayos gamma. Sí. Por cierto, no saben cuánto tiempo demora una vez plaqueado, cuánto tiempo demora en los resultados. Es como sacar una radiografía. Es casi inmediato. A ver, le voy a comentar, no voy a decir su nombre, sí, pero hay un hijo de un profesor de la carrera que terminó, no como ustedes, que ustedes ahorita tienen, están, digamos, dentro del nuevo plan de estudio, donde están viendo, son 5 o 7 materias creo de control, electrónica prácticamente. Entonces, estos chicos cuando salían, el plan de estudio anterior, el 27, el 227.4, era prácticamente de química industrial, ingeniería química industrial. Por problemas que se tuvo, tal vez ustedes no lo saben todavía, por problemas que se tuvo con ingeniería química e ingeniería industrial, no pudimos implementar el plan, no se pudo llamar a la carrera porque nosotros éramos química industrial, éramos técnico superior, quisimos ascender a ingeniería química, teníamos todo el derecho y tenemos todo el derecho. Pero cuando quisimos ponerle el nombre y había que aprobarlo en el consejo de carrera, nosotros éramos una carrera de no más de 200 estudiantes,
y unos cuantos profesores, los más viejitos que estaban por jubilarse, eran los profesores que se quedaron en la carrera. Prácticamente era el ingeniero Pedraza, la doctora Yamile, el ingeniero Llaveta, que nos ayudó mucho. Y yo no era docente. Ya era docente. Sí. Yo era docente ya, sí, porque en química industrial el primer semestre, esos 2 semestres del 2003 que entré, yo creo, era docente, y entonces los chicos que la primera promoción que se iba a titular como técnicos, como ingeniero químico industrial, pero no se había aprobado. Ya teníamos la licenciatura como licenciatura en química industrial, pero no en ingeniería. Y los chicos querían ser ingenieros, no licenciados, por el mercado y demás cosas. Entonces peleamos, y ingeniería industrial no quiso porque había ingeniería industrial y no podía llamarse ingeniería química industrial. Los de ingeniería química se opusieron porque ya había la carrera de ingeniería química y no podía ser ingeniería química industrial. Entonces dijeron que no lo aceptaban si cambiábamos de nombre. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de buscar un nombre que refleje el plan de estudio. Estábamos en una jornada, antes se podía, no era tan complicado como ahora, en una jornada académica, docente estudiantil. Este problema lo habíamos visto con los estudiantes, particularmente yo. Y entonces teníamos que cambiar el nombre. Fuimos a la asamblea, a mí me invitaron porque el ingeniero Peraza era el único que iba con la doctora Yamile y otro profesor que era un viejito que ya ni hablaban ahí en el consejo, y de química estaba Todingo, el centro de estudiantes, Todingo los profesores, el ingeniero Rosendo Peña, Efraín de los Ríos, Barbeito, el Velasco, Tejerina, pucha, todo un equipo. Miguel, ¿cómo se llama? Otro profesor más, harto, y solamente era el ingeniero Peraza, y a mí, yo de Mirón fui, y me invitó el ingeniero Llaveta, que era el decano, y entre Orlando y yo, entre los dos ya, él hablaba, entonces yo descansaba, porque había que contrarrestar a nuestra oposición, que eran los de ingeniería química. Los de ingeniería industrial se callaron a la pelea con ellos. Quisimos ponerle ingeniería de procesos químicos, y no dijeron porque ellos tenían su laboratorio que era de procesos químicos y no podíamos ser. Procesos químicos íbamos a llamar. Pero íbamos a seguir manteniendo el plan de estudio, íbamos a mejorarlo nada más. Y decían que era una ingeniería química 2. Entonces, con el ingeniero Roca, que si no han pasado clases con él ya van a pasar, y cuando quieran pregúntele cómo fue la historia. Él fue el que en el Consejo de Carrera investigó, porque era difícil también hasta acceso a la internet, y él encontró el nombre, él buscó y relacionó y encontró el nombre de Ingeniería de Control de Procesos. Así nos aprobaron con ese plan el 227.4. Entonces, cuando me tocó a mí ser director, cuando yo era director, mi primera gestión, con el ingeniero Pedraza, bueno, entre los dos ya hicimos equipo. Él me convocó a que yo sea director con la condición que íbamos a trabajar por la carrera, y cumplió, y él se hizo cargo de la acreditación y logramos acreditar, pero en las recomendaciones nos observaron que, no sé si ustedes se acuerdan, el día de la semana de la carrera, la misión, la licenciada que hacía el protocolo, leyó la misión de la carrera. Entonces ustedes deben leer misión y visión. Entonces cambiamos misión, visión, y que no reflejaba el contenido con el nombre de la carrera. Entonces estos muchachos que salieron, estamos relacionando con rayos gamma y los rayos X. Uno de estos chicos salió y fue a trabajar a una fábrica de aceite, una aceitera. Y él presentó su papel de yacimiento, pero cuando presentó creo que era Transred, no sé cuál,
Cuando presentó su papel, él escuchó que necesitaban ingenieros para controlar todo lo que era soldadura. Transrede transporta gases y transporta combustible, ¿no es cierto? Entonces él terminó y como no había ni una carrera, él se fue a mano de obra calificada, ¿cómo se llama el instituto que hacen técnico? Que salen mecánicos, eléctricos, electrónicos, pero todo a nivel técnico, que está por el tercer anillo, Infocal. Y hay unos cursos de soldadura. Y él se entró 6 meses o un año. Sacó su certificado de técnico en soldadura y fue otra vez a la empresa de cimiento y actualizó su información. Y mientras lo llamaban, él hizo un curso de fiscalización de soldadura por rayos X. Que yo me acuerdo de rayos X. No me acuerdo si es rayos gamma. Entonces él aprendió, aparte que es ingeniero en control, aprendió a hacer el control de calidad de la soldadura. Ahora él trabaja, creo que tiene una empresita, no sé exactamente, pero él trabaja como supervisor de soldadura y gana mejor que cualquiera. Le estoy diciendo que él ha de ganar, obviamente ahora en estas condiciones, pero él ha estado ganando entre 3.000 y 4.000 dólares, o 3.000 y 5.000 dólares mensual, aquí en Bolivia. Solo porque sabe soldadura. En mecánica, creo que en electromecánica, en la carrera de mecánica, hay soldadura, ahí se especializan los chicos. Los mecánicos parecen en soldadura. Pero solo que ellos saben qué es soldar y sueldan. No les interesa qué es lo que vaya por dentro. En cambio, nosotros tenemos conocimiento de, por ejemplo, qué es lo que vamos a transportar. Tenemos un conocimiento que es diferente. Ellos sueldan. Es que cuando ustedes sean ingenieros en control, van a aprender a controlar un proceso. Cuando vayan a la fábrica y tengan un control automático, por ejemplo, entonces ustedes van a saber qué es lo que se controla, qué parámetros de control hay. pH, temperatura, el flujo másico, qué sé yo, después del proceso. Porque cuando ocurre algún problema, entonces ustedes van a ver que hay un PLC, que hay un programa, SCADA. Entonces, ustedes pueden saber si hay problema en la entrada o la salida del PLC, por ejemplo. Y lo pueden solucionar porque el proceso tiene que seguir. Entonces, si es básico, usted lo puede arreglar. Si es más complicado, usted tiene que llamar al ingeniero, al electrónico. Lo llama al electrónico y le dice, el error está aquí y tiene que arreglarlo. Porque el electrónico no sabe del proceso. Pero si usted le dice la pauta, él le va a decir qué es lo que va a medir y cómo lo va a medir. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Aplicaciones de los rayos gamma en inspección y vigilancia. En la vigilancia, fíjense ustedes cómo es tan grande en los camiones. No van a estar desarmando los camiones para ver qué es lo que llevan dentro. Fíjense, este es un contenedor de vehículos. Entonces ellos están viendo desde una pantalla, están viendo, incluso pueden acercar y fijarse qué hay dentro. Ya sea el maletero, debajo del asiento, en el torpedo, donde sea. ¿No ve? Entonces pueden conocer. Entonces usted esto de acá lo está viendo acá y lo puede agrandar y puede ver específicamente un pedacito en inspección y vigilancia. Aplicaciones de rayos gamma en la preservación de alimentos. Esto es un sistema ionizado de la fuente, una sala de irradiación
Y fíjese que aquí un sistema de paso de la fuente, por aquí van a pasar. Aquí hay una sala de mando, alguien está comandando y este es un ascensor de descarga y sensor de carga. Ionizan y tienen que verla por pantalla, qué es lo que están ionizando acá. En este caso, si es alimento, entonces para matar los microorganismos que sean necesarios, no le va a quitar la calidad al alimento, sino solamente van a eliminar la fuente contaminante. Protección. Los rayos gamma requieren 1 centímetro de plomo para atenuar su intensidad en un 50%. También la disminuyen en igual proporciones al atravesar 6 centímetros de hormigón o 9 centímetros de tierra compacta. La radiación se mide en megaelectronvoltio. Un megaelectronvoltio son fotones gamma de ondas inferiores a 10 a la menos 11 nanómetros. Son pequeñísimas la longitud de onda. Y fotones gamma con frecuencias superiores a 10 a la 19. Si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia tiene que ser alta. Efecto de la radiación sobre la salud. La radiación ionizante tiene suficiente energía para afectar los átomos de las células vivas y por consiguiente dañar su material genético, el ADN. Por eso hay que cuidarse de los rayos X y de los rayos gamma. También puede provocar efectos a largo plazo en la salud como cáncer y enfermedades cardiovasculares. Por eso que les dije que los médicos, los radiólogos, lo colocan a uno ahí al frente de la emisión de rayos gamma, que es como nosotros lo vemos, pero es como un cañón, y ellos están detrás protegidos. Ellos ubican dónde van a sacar la radiografía. Fíjense que le ponen una placa detrás a uno, en la espalda una placa, la que se ve. Entonces es una placa fotográfica y irradian los rayos X y entonces vemos la estructura ósea del cuerpo de nosotros que no puede atravesar, digamos, ¿no es cierto? Estos médicos se cubren y no son médicos de dura toda la vida, el ser radiólogo, es un tiempo. Peor el técnico, 1 año, 2 años. No se aconseja, generalmente no hay radiólogos mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, digamos, están en estado de gestación y no pueden trabajar. Pueden producir algún problema genético al niño, ¿no es cierto? O puede producir deformaciones en la genética, en el ADN de la persona. Los sievert son unidades de medida de la dosis efectiva de la radiación ionizante que toma en cuenta la sensibilidad relativa de distintos tejidos y órganos expuestos a la radiación. La cantidad de radiación medida con el sievert se llama dosis efectiva. Los efectos en seres humanos, fíjense ustedes, la radiación ionizante puede producir todo este tipo de problemas. Puede producir cáncer, deformaciones genéticas. Miren, más de 5 dedos, 6 tiene este niño, leporino. Entonces, son altamente peligrosos. Estamos hablando de la peligrosidad de los rayos gamma y que K5, su vecino, son los rayos X. Efectos en los seres humanos. Pueden ser efectos de radiación en seres humanos vivos, pueden ser inmediatos o tardíos según la dosis. Cuando el organismo humano recibe de golpe altas dosis de radiación, pueden sobrevenir la muerte. Cantidades altas recibidas en fracciones pequeñas y especializadas producen efectos tardíos, como la leucemia, cánceres, cataratas y otros procesos degenerativos. Dosis bajas y espaciadas con el tiempo pueden producir efectos tardíos o anormalidades en las próximas generaciones. Consecuencias, por ejemplo, en la piel, contaminación en raíces del cabello y vello causa cáncer de piel. En los ojos, cataratas y ceguera.
digamos, en las glándulas tiroides, en la garganta, susceptibles al yodo radioactivo que puede destruirla. Son las glándulas tiroides. Los pulmones producen cáncer, incluyendo el cáncer de mama en las mujeres. En el estómago, daños en el revestimiento del tubo digestivo causarán náuseas, vómitos con sangre y diarrea. Aparato reproductor, en mujeres daña ovarios y óvulos, en hombres daña próstata y testículos. En el sistema circulatorio, la pérdida severa de glándulas, de glóbulos blandos, deja a la víctima más susceptible a infecciones. En la médula ósea, su daño puede causar leucemia o anemia aplástica. Síntomas tras una exposición moderada: fiebre, pérdida de cabello, vómitos y diarrea. Dijimos que el Sievert es unidad de medida de la radiación. Efecto en los humanos de la radiación aguda: durante un día de 0 a 0.25, ninguno. De 0.25 a 1 Sievert, náuseas, daños en la médula ósea, ganglios linfáticos y vaso. El vaso es el páncreas. El 1 a 3 Sievert, náuseas, pérdida de apetito, infecciones, pérdida de médula ósea más severa, así como el ganglios linfáticos, vasos con recuperación solo probable. De 3 a 6, náuseas severas, pérdida de apetito, hemorragia, infecciones, diarrea, descamación, esterilidad, si no se trata. Bueno, de 6 a 10, mismo síntoma, más deterioro del sistema nervioso central, muerte esperable. Mayor de 10 Sievert, parálisis y muerte. Entonces, ya sabemos que los efectos son letales. Y eso es lo que tengo preparado para ustedes de los rayos gamma. Me faltan los rayos, todavía nos falta la emisión de rayos plasma, pero método de inducción de plasma acoplado. Pero esto lo vamos a ver el próximo lunes y vamos a ver unos videos sobre espectrofotometría. Eso vamos a ver todo el lunes. ¿Ok? Ahora lo que voy a hacer es tomarle la listita. Oye,